Muy buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Ángel Caicho. En esta oportunidad vamos a ver un tema del curso de literatura. Y bueno, empecemos. Lógicamente vamos a recurrir a nuestros saberes previos porque la literatura griega que nos toca ver hoy es muy amplia y está dividida en dos periodos. La clase anterior, que ustedes tienen sus diapositivas, hemos visto el periodo que es el periodo jónico, que básicamente es el inicio de toda esta mitología, que básicamente destaca un autor como Homero, obras como la Ilíada, como la Odisea. También está Hesíodo con la Teogonía, que cuenta un poco la historia de los dioses y de los monstruos que también aparecen en la literatura griega. Género épico, como ustedes saben, y básicamente en ese primer periodo jónico que estamos recordando, predomina dentro del género épico la epopeya. Muy bien, la epopeya, que es cuenta un poco las hazañas de un héroe en las primeras civilizaciones, ¿no? Es un poco la epopeya, y también que es muy pero muy particular del género épico. Ahora vamos a ver la segunda parte de la literatura griega, que es el periodo clásico o ático del siglo IV, siglo V antes de Cristo. En esto dice que predomina la tragedia griega. Si hablamos de tragedia, estamos hablando de una especie dentro del teatro, ¿no? El teatro es el género dramático. Recordemos que hay muchos géneros literarios, ¿no? Está el género narrativo, género épico, género lírico. Tenemos el género dramático, y como todo género tiene sus especies. Y una especie de este género dramático, de este género teatral, es la tragedia, ¿no? La tragedia, que justamente, ahí estoy subrayando la tragedia, que justamente en el segundo periodo de la literatura griega destaca mucho. Por eso es la tragedia griega. Y sabemos que las tragedias, pues, son, digamos, baños de sangre, son finales fatales, son o están llenos de momentos sumamente violentos, ¿no? Con desenlaces totalmente extremistas. Vamos a ver lo que es ahora la tragedia griega, ¿no? Muy bien, las obras teatrales de la antigua Grecia, acá vamos a ver un poco, vamos a ir sombreando. Se montaban en los anfiteatros, lugares con una explanada circular o semicircular, donde se ofrecía el espectáculo y alrededor del cual se extendían las gradas, que era donde se ubicaban los espectadores. En este periodo predomina el género dramático. Este teatro se caracterizó por tener una finalidad didáctica. A través de ella se busca educar al pueblo y otorgarles enseñanzas morales. Según Aristóteles, tiene como objetivo final lograr el efecto de la catarsis en el espectador, es decir, la purificación a través del terror y la compasión. ¿Ya? Bien, es un poco el concepto, ¿no?, de cómo en la antigua Grecia predomina esta literatura, básicamente el género teatral, pero tiene una particularidad, como les decía, ¿no?, la fatalidad. Ahora, acá hay una cosa muy importante. En el primer periodo jónico es predominado por el género épico y su especie es la epopeya, lo que decíamos al comienzo, y el segundo periodo, conocido como ático, es predominado por el teatro y la especie es la tragedia. Muy bien, eso es lo que decíamos en un principio, ¿ya? Y ahora, así como en la primera parte de la literatura griega tenemos a Homero como un autor importante, tenemos a un autor como Hesíodo, también tenemos acá a autores básicamente dramaturgos, ¿no?, debido a que hacen tragedia griega. Por ejemplo, tenemos a Esquilo, tenemos a Eurípides y a Sófocles. Bueno, hasta que está Esquilo, acá está Sófocles y también Eurípides, ¿no? Ellos tienen una gran variedad de obras, pero vamos a ver algunas que son, digamos, las más relevantes en ese sentido. Muy bien. Por ejemplo, a Esquilo, muy importante, se lo conoce como el padre de la tragedia griega, ¿ya?
Vamos a leer algunas cosas, ¿no? Nacido en Eleusis en el año 525 a.C., participa en la batalla de Maratón. Por sus innovaciones es considerado padre de la tragedia. Aumentó de 1 a 2 el número de actores de la obra e introdujo cambios en el escenario, vestuario, máscaras, mantos. En lo personal muestra un profundo sentimiento religioso. Finalmente murió en el año 450 a.C. Por ejemplo, Esquilo tiene una obra muy referente de él, ¿no?, que es la Orestiada, ¿no?, en la que por ejemplo aparece un personaje como Agamenón, que todos lo conocemos ya de la literatura jónica, y hay un acto acá de fatalidad, pues, ¿no? Hay un asesinato, hay una venganza. ¿Se dan cuenta? Esas cosas de ira, venganza, asesinato, cosas fatales, ¿no?, momentos, circunstancias fatales, caracterizan a la tragedia, ¿no? Por eso yo lo decía desde un lenguaje un poco más coloquial, digamos, como un baño de sangre, ¿no? Un baño de sangre, porque eso es lo que se da en estos momentos. En este momento, mejor dicho, de la literatura griega en el segundo periodo. Por otro lado, también tenemos, aparte de la Orestiada, los persas, los 7 contra Tebas, Prometeo encadenado y las suplicantes. Muy bien, estoy dando algunos datos puntuales de los autores, pero ustedes me van a hacer un trabajo, mejor dicho, con cada uno de los autores, ¿ya? Porque quiero que hagan un trabajo de investigación. Por eso es que es muy importante que tomen en cuenta algunas características que yo estoy dando acá del autor, ¿no? Acá hay algunas características del autor, en este caso de Esquilo. Bien. Por otro lado aparece también Sófocles, ¿ya? Sófocles, que es máximo exponente de la tragedia griega. Muy bien, nació en Colonia en el año 495 a.C., participa en la batalla de Salamina, desplazó a Esquilo en cuanto al arte trágico, introdujo el tercer personaje en el escenario, redujo al mínimo la intervención del coro. Sus personajes no son dioses, sino hombres, Edipo, Antígona y Electra, y son víctimas del destino. Muestra un profundo sentimiento religioso, el cual lo llevará a ser sacerdote en su vejez. Murió en el año 406 a.C. Muy bien, aquí aparecen obras como Edipo Rey, Edipo en Colona, Antígona, Electra, Ajax, Filoctetes. Muy bien, por ejemplo, acá nos entramos básicamente en Edipo Rey, ¿no?, que es la obra máxima de este autor, obra máxima de Sófocles, conocido como el máximo exponente de la tragedia griega, ¿no? Muy bien, por ejemplo, acá hay un dato trágico, ¿no? Va a ser un trabajo de investigación, por eso quiero dar algunos alcances nada más. Por ejemplo, en Edipo Rey hay un suceso que es propio de una tragedia, ¿no?, viendo que es la especie que predomina en esta época. Por ejemplo, Edipo Rey asesina a su padre en una circunstancia un poco engorrosa, un poco confusa, ¿no? Y en esta obra pasan también muchas cosas. Cuando ustedes lean acá se van a dar cuenta porque en algunas, en el mundo de la psicología dice complejo de Edipo, o se dice así para cierta conducta. ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? También hay rasgos en esa obra medio confusos, medios caóticos, muy extrema también por un lado la obra, pero eso es propio de la tragedia, ¿no? Ya ustedes cuando investiguen algunos argumentos tendrán que ver esos aspectos. Por otro lado tenemos a Eurípides, que es el más trágico de los trágicos, nos señala acá. Nació en Salamina en el año 480 a.C., es escéptico de las creencias religiosas, convirtió la tragedia en un verdadero drama donde se conjugan los sentimientos y las pasiones humanas. Por ello se le denomina el humanizador de la tragedia. Aristóteles lo considera el más trágico de los trágicos. Murió en Macedonia en el año 408 a.C. Entre las obras que tenemos son Medea, que es la más importante, las Troyanas, las Feminicias y Fliginia en Aulide y las Bacantes, por ejemplo. Muy bien, ese es un alcance un poco de la literatura
griega en el segundo periodo, ¿ya? Donde predomina básicamente la tragedia, donde hay tres autores que son los más importantes, que son Sófocles, Esquilo, Eurípides, ¿ya? Este periodo también es conocido como el periodo ático. Este periodo también abarca el siglo IV, siglo V antes de Cristo. Hay una cosa que yo he visto en unos trabajos pasados y son cosas esenciales que no nos hemos percatado. Cuando hablamos de un género literario, vuelvo a repetir, tiene especies. Un género literario tiene especies, ¿ya? Por ejemplo, el género épico tiene sus especies. Sus especies, ¿cuáles son? La epopeya, el cantar de gesta, por ejemplo. El género narrativo tiene sus especies: cuento, novela. El género teatral, el género dramático también es conocido, también es una forma de decir género dramático, género teatral. Está dentro pues la tragedia, está dentro la comedia, la tragicomedia, el monólogo también, que es un teatro prácticamente es un unipersonal. No olvidemos esto, que es muy importante, ¿ya? Entonces, y lógicamente decíamos que es género dramático, ¿no? Por ello es que a Esquilo se le conoce como dramaturgo. Sófocles también sería un dramaturgo, Eurípides también sería un dramaturgo, ¿no? Es una forma de llamarlos también esos autores, ¿ya? Muy bien. La tarea que justamente va a estar en la plataforma virtual. En la plataforma virtual, muchachos, ustedes van a encontrar esta ficha, toda esta ficha de acá, y van a encontrar asimismo una ficha de actividad, ¿no? La actividad, básicamente, para explicarla un poco, corresponde a que ustedes, por ejemplo, averigüen los argumentos concisos, lean de repente un argumento amplio de cada obra, pero ustedes mismos traten de hacer organizar la información, ¿no? Por ejemplo, un argumento de la Orestiada, que es una obra de Esquilo, la obra más representativa, de Edipo Rey, que está subrayado acá, y a la vez de Eurípides, Medea, por ejemplo, ¿no? Y de esas obras, ustedes van a hacer un esquema, un organizador visual de los momentos fatales, de los pasajes fatales que hay en cada obra, porque por ejemplo Esquilo tiene ciertos pasajes llenos de fatalidad, asimismo Sófocles en sus obras, bueno, Edipo Rey, asimismo Eurípides en Medea, ¿no? que es una obra muy particular de él. Eso básicamente es la clase de hoy. Espero que lo averigüen, que lo trabajen. Todo esto va a estar en la plataforma virtual que ustedes ya conocen, y lógicamente esto ya también es para el examen, porque ya estamos a puerta de culminar el mes y tenemos que rendir un examen. Bueno, chicos, cualquier pregunta, cualquier inquietud me la hacen, ya saben cuáles son los medios para comunicarnos.